Y vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y bueno, tengo la suerte de que Javi faltó el día en Cambronera que habléis sobre esto, así que por eso que no le será repetitivo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Si alguien no tiene Biblia, le podemos dejar alguna link en una Biblia. No, déjalo, yo voy a escuchar. Escuche, vale, Sí. bien. También es importante, no escuchar la palabra del Señor. Bien, pues vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice así: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, de esa manera, sigue diciendo, andad en Él. Y ahora vamos a ver cómo dice que andemos. Firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmada vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según de la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Qué oración más larga, ¿no? Cuando le metáis ahí. Y sigue diciendo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén. Bien, bueno, mira, en la actualidad resulta que si bien estás viendo los anuncios de la televisión, de las redes sociales, que nos van presentando nuevos productos, ¿y cómo se venden esos productos? Como imprescindibles para nuestra vida. Y dicen que esos productos son imprescindibles para nuestra vida porque mejoran la calidad de nuestra vida y porque no podemos continuar viviendo sin ellos, ¿no? O sea, que necesita esto, necesita aquello, porque no se sabe, ¿no? Porque hasta ahora ha seguido viviendo sin eso, ¿no? Pero ya sabes lo que pretende que la gente creamos. ¿El qué? Que nos falta algo y que no va a poder vivir sin eso. Si no tenemos el nuevo iPhone, si no tenemos, por ejemplo, el nuevo robot que friega y barre, si no tenemos la Thermomix, entonces no vamos a poder seguir adelante. Esto es lo que básicamente nos ve de la publicidad. Pero mirad, no sé si a ti te ha pasado lo siguiente, y es que al poco que tú te has conseguido comprar, por ejemplo, el nuevo iPhone, ¿no? Estás hipotecado, estás pagando los plazos, tú querías conseguirlo, ¿y qué es lo que sucede con el iPhone? Que al poco sale un iPhone nuevo y ya se queda obsoleto el que tienes. Y ahora eso que has conseguido no es tan valioso como parecía, y el resultado es que te vuelves a sentir como, te vuelves a sentir insatisfecho. Por eso el consumismo es una insatisfacción bastante grande, porque tú vives para conseguir algo y a veces vives para conseguir lo nuevo que vende el mercado, pero cuando ya lo tienes, vuelves a sentirte insatisfecho. Esta sociedad, por tanto, ¿a qué nos lleva? Esta sociedad nos lleva a no contentarnos con lo que ya tenemos, sino a que compremos cosas nuevas que luego te das cuenta que realmente no la necesitaban. Ropa nueva que no necesita, relojes nuevos que no necesita, teléfonos nuevos, teléfonos móvil nuevos que no necesita, y estamos insatisfechos. Pero luego te das cuenta que no es que estás insatisfecho porque te falte algo, sino porque no disfrutamos de lo que ya tenemos. Y mira, algo similar a lo que hace la sociedad de consumo, podemos verlo en lo que
porque querían fastidiar la sana enseñanza que habían recibido los colosenses. La sana enseñanza que enseñaba que Cristo era suficiente. Estos falsos maestros enseñaban a grandes rasgos eso, sino que era básicamente, no basta con Cristo, sino que necesitáis algo más. Y no basta con Cristo y necesitáis guardar ciertas prácticas judías, no basta con Cristo y tú necesitas guardar una serie rigurosa de reglas, no basta con Cristo, así que tienes que acceder a un conocimiento especial que está reservado para una élite. No basta con Cristo, sino que también tienes que honrar a ciertos seres espirituales, a ciertos ángeles. No basta con Cristo, sino que tenéis que absteneros, dejar de tomar ciertos alimentos, y es más, sois más espirituales si ciertos placeres que son lícitos dejáis de practicarlos, dejáis de beneficiaros de ellos. Eso era a grandes rasgos básicamente lo que predicaba esta herejía mezclada de los colosenses. Sin embargo, mirad, hay una regla matemática real que quiero hoy enseñarte. Y no digamos que no os preocupéis, que no son integrales, no son ecuaciones diferenciales, ni nada de eso. Pero mira, escucha esta regla matemática, y es la siguiente. Cristo más nada, ¿a qué igual? A todo. Cristo más nada es igual a todo. Y ahora te hago la siguiente pregunta, a ver cómo vamos de cálculo. Todo menos Cristo, ¿qué es igual? A nada. Así que hoy quiero dirigirme a ti si sientes que te falta algo más en tu vida de fe. Hoy quiero dirigirme a ti si sientes que no tienes recursos suficientes para seguir en tu fe. Si sientes que no tienes suficiente ánimo para seguir siendo cristiano. Si sientes que no tienes la suficiente paz para seguir siendo cristiano. Si sientes que te falta fortaleza para seguir siendo cristiano. Si ves que te falta resistencia para poder soportar las pruebas y las aflicciones con un comportamiento cristiano, si ves que te falta resistencia frente a la tentación, si crees que te falta amor, si crees que te falta consuelo, este mensaje es para ti. Cristo es suficiente. Y Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos para vivir y para crecer espiritualmente. ¿Crees en esta realidad? Sí. ¿Cómo vivir bajo esa realidad? ¿Cómo vivir bajo la realidad de que Cristo es suficiente para conducir mi vida? Y aquí, en este versículo 6, no estábamos en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10, tenemos la clave principal. Fijaros, no se trata de normas rigurosas, no se trata de culto a otras cosas que no sea el Señor Jesucristo, sino que fijaos lo que dice el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, que así andad en Él. ¿Qué nos está mandando aquí Pablo? Pablo nos manda a que continuemos caminando. Es el sentido de lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo te está diciendo a ti y a mí que para seguir caminando en la suficiencia de Cristo, lo que tú tienes que hacer es continuar caminando tomando a Cristo como referencia, pero no se queda aquí solamente la cosa, sino que dice que camines tomando a Cristo como referencia de la misma manera que un día lo recibiste por la fe. Los colosenses debían de recordar cómo recibieron a Cristo. Y mirad, esta carta nos habla de cómo ellos recibieron a Cristo. Creo que si lees al principio de los capítulos lo tendrás meridianamente claro. En el capítulo 1 dice que ellos, el Evangelio le ocasionó, ¿qué produjo en ellos? Produjo amor hacia los santos, produjo confianza en el Señor Jesucristo. Dice que el mensaje del Evangelio creció en ellos de forma abundante, así como en todo el mundo. Y Pablo estaba alegre por esto, estaba contento por eso. Por eso Pablo agradecía a Dios en medio de sus oraciones, porque el Evangelio estaba haciendo efecto en ellos.
Pero también en el versículo anterior que tenemos, este versículo 6, Colosenses 2:5, fijaros lo que dice Pablo, dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu. Y fijaros lo que Pablo decía de ellos: me estoy regocijando, estoy gozoso al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Así que ellos hasta ese momento estaban andando en orden. Estos conceptos son conceptos militares. O sea, es como si tú ves a una serie de militares y ves que están con su arma, que están bien preparados, que están dispuestos, que no había ningún desorden en ese campamento militar, y así es como lo veía Pablo. Y Pablo es lo que le está diciendo: hermanos, continuid andando de la manera en la que lo recibisteis. Continuar con ese fruto que estáis dando, con ese buen fruto, con ese buen orden, con esa disciplina, porque el Evangelio, ¿qué? El Evangelio había sido eficaz en ellos. Habían recibido a Cristo, y esta esperanza que ellos habían recibido le había movido a su fe en Él, le había movido a su amor por los hermanos, a su compromiso con Cristo, firme y ordenado, como hemos visto. Y así tenían que seguir andando. Frente a las tesis de los herejes, ellos tenían que volver al mensaje que inicialmente recibieron. Ellos tenían que volver a ese compromiso que hicieron con Jesucristo como el Señor de su vida. Ellos se comprometieron a Cristo. Ellos tenían a los ídolos, distintos ídolos como señores, pero ahora su ídolo era el Señor Jesucristo y no debían de apartarse de eso. Y mirad, tú y yo realmente también necesitamos lo mismo. Tú y yo necesitamos una y otra vez volver a ese evangelio que creímos un día. Ese evangelio que transformó nuestra vida, ese evangelio por el cual somos salvos. Este mensaje que podríamos resumir en la siguiente frase: Cristo es suficiente. Y necesitamos volver a la suficiencia de Cristo una y otra vez. Debemos de volver a esos momentos en los que no entendíamos demasiadas cosas sobre la Biblia, y entonces llegábamos a nuestro Facebook y copiábamos Juan 3:16, y eso parecía que era un gran descubrimiento lo que habíamos hecho. Esos momentos en los que no podíamos hablarle mucho a las personas de la salvación, queríamos hablarle de la salvación, no teníamos recursos suficientes, pero había algo que sí creíamos, y era que Cristo era suficiente, que Cristo era suficiente. No teníamos muchas palabras, no teníamos mucha teología en nuestra cabeza, pero para nosotros Cristo era suficiente. Y a eso nos está llamando este texto: que sigas creyendo, que sigas caminando en la suficiencia de Cristo. A veces nos complicamos demasiado, mi vida, que pasan los años y seguimos siendo cristianos, seguimos en la iglesia, nos complicamos demasiado, a veces hasta incluso algunos nos complican demasiado, como los colosenses querían complicar a estos hermanos. Pero aquí encontramos la clave: vuelve al punto de inicio. Mirad, hay algo que me pasa, y los que habéis ido en el coche conmigo cuando yo conduzco, creo que a lo mejor os habéis dado cuenta de esto. Cuando voy por un camino que no conozco bien, y a veces ese camino que no conozco bien es un camino por el que no he pasado tropecientas veces, ¿vale? Y entonces llega una glorieta y tenemos que tomar en esa glorieta las diferentes salidas. ¿Sabéis lo que hago para estar seguro? Doy 2 vueltas a la glorieta. Si no estoy seguro, doy una tercera vuelta a la glorieta. Bueno, a la cuarta es más difícil que llegue. Bueno, había momentos en los que sí, creo que he llegado a la cuarta vuelta en la glorieta. ¿Alguno que ha ido conmigo en el coche se ha dado cuenta de eso? ¿Tú también, Javier? Vaya tela. Pero cuando estoy seguro, tomo la salida correcta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer una y otra vez: volver al punto de inicio de nuestra fe. ¿Para qué? Para seguir caminando por el camino correcto. Lo necesitamos, volver al punto de inicio. Volver a ese compromiso inicial que hicimos con el Señor Jesús y seguir andando
por ese camino. ¿Qué hizo Dios cuando recibimos a Cristo por fe? ¿Y qué está haciendo cuando nosotros decidimos andar en esta fe? Y aquí tenemos una serie de metáforas en este versículo 7 que nos dice: firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis enseñados, instruidos, rebosando de gratitud. Aquí está hablando, en primer lugar, que cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, ¿sabéis lo que hizo el Señor? ¿Sabéis lo que hizo Dios? Dios nos plantó, Dios nos enraizó. ¿Y sabes dónde lo hizo? Lo hizo en manantiales de agua viva, ¿lo sabéis? ¿Recordáis el Salmo 1? Aquel que anda en la ley del Señor es como que él es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando aquí Pablo está hablando de que de firmemente arraigado, está teniendo en mente ese Salmo 1. Y lo que está diciendo es que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, entonces Él te toma como ese árbol y te trasplanta. ¿Y te trasplanta ¿dónde? En Cristo. Por eso que está diciendo aquí, firmemente arraigados. ¿En quién? En Él. Y en Cristo nosotros tenemos la estabilidad. En Cristo nosotros tenemos el crecimiento. En Él hay alimento, pero solo en Él. Por eso que si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Señor, Dios, y si lo haces, Dios va a trasplantarte en Cristo, en esos manantiales de agua abundante. Una persona que se acerca a Cristo y que se nutre del Evangelio es como ese árbol que cada día recibe el nutriente. Cuando somos trasplantados en Cristo, esa persona recibe diariamente de su amor, recibe diariamente de su gracia, recibe diariamente de su sabiduría, recibe diariamente de su fortaleza. Así como el árbol crece y florece gracias al agua del río, la persona cuando está plantada, trasplantada, enraizada en Cristo, esta persona crece espiritualmente y se fortalece en su fe al estar en continua comunión con Cristo. Esta persona, por tanto, alcanza paz. Esta persona alcanza propósito en su propia vida, pero también puede ser un foco de bendición para los demás. Pero aparte de esto, a medida que andamos en Cristo, a medida que andamos en este Evangelio, ¿sabes lo que está pasando con nosotros? Estamos siendo sobreedificados en Cristo. Imagínate que tú estás construyendo una casa y decides que el cimiento será como, si eres un buen arquitecto, ¿cómo será el cimiento de la casa? Va a elegir un cimiento sólido y fuerte, hecho de los mejores materiales posibles. Sin embargo, después de poner ese cimiento sólido y estable, imagínate por un momento que te da por construir el resto de la casa con materiales débiles. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Esa casa será segura? ¿Esa casa será estable? La respuesta es clara. No será segura, no será estable. Pero Dios es el buen arquitecto que está edificándote a ti sobre la base de Cristo, y a medida que vas andando en esa fe, a medida que vas andando en la suficiencia de Cristo, Él va a edificarte según esa base y va a continuar construyendo tu vida bajo esa buena base. Pero cuando tú andas, también hay otra cosa que el Señor está haciendo con tu vida, y es que está confirmándote en la fe, así como confirmó la fe de los colosenses. Esto quiere decir que Dios va a manifestar su evangelio en tu vida. Su evangelio va a ser una verdad que tú llevas a la práctica, pero no solamente que llevas a la práctica, sino un mensaje que Él encarna en tu vida. Esta es la confirmación a la que se trata. No está hablando de algo que tú haces. Lo que tú tienes que hacer, según este pasaje, el imperativo, el mandato es andar en la suficiencia de Cristo. Andar en Él como lo recibiste un día, y Él lo que va a hacer es confirmarte
en esa doctrina. Él lo que va a hacer es confirmarte en ese evangelio tal y como fuiste enseñado. Y ellos fueron enseñados por Epafras. No es que fuese un hombre con un pedazo de doctorado, no es que fue un erudito, pero fue aquel que le llevó el evangelio, fue aquel que comenzó la obra en Colosas. Y aquí lo que le está diciendo es, Dios va a seguir confirmando en ese mensaje. Cuando tú andas según la suficiencia de Cristo, cuando tú no descansas en ti mismo, cuando tú no descansas en cosas que hagas después, no, sino que descansas en la suficiencia de Cristo, así como un día descansaste, el día de tu conversión. Pero mirad, aquí hay algo que yo lo saco como segundo punto y ahora lo voy a explicar por qué lo hago, son temas del idioma original. Pero mirad, ya hemos visto un primer mandato en este texto, ¿cuál es? Andar en la suficiencia de Cristo, andar como recibiste a Cristo. Y de eso se trata, pero también de una segunda cosa, y es mantenernos en gratitud. Aquí habla de rebosar de gratitud. Fijaos, no habla de mandamientos legalistas, quizás no habla de haz esto, haz lo otro, para ser más espiritual. Lo que te está diciendo es, anda como recibiste a Cristo. Y en segundo lugar, mantente agradecido a Dios. Mantente agradecido. Y tú dirás, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cómo que aquí el apóstol Pablo nos dice que simplemente se basa en mantenernos en una gratitud? Bueno, dice rebosante. Mi pregunta que hoy te hago es la siguiente. ¿Tú te sientes hoy en Cristo Jesús con una gratitud rebosante? ¿Cuál es tu respuesta? A medida que caminamos en la misma fe que tuvimos desde el principio de nuestra conversión y no nos apartamos de ella, nuestra realidad es esa, un agradecimiento rebosante. No nos compliquemos. Nuestra vida se basa en seguir creyendo, descansar en lo que Dios ha hecho en Cristo y qué más, y agradecerle por todo. Mira, el enemigo ataca esto. No sé si tú te has dado cuenta de esto. Lo que va a atacar el enemigo se está bien asentado en la doctrina, se está bien asentado en el Evangelio, es tu gratitud a Él, es tu gratitud a Dios. Este es un aspecto que Satanás va a atacar. ¿Por qué? ¿Pensáis que no le ha salido bien atacar eso? Imagínate, ay, mira, qué poco te considera, mira a estos hermanos lo que han dicho, lo que han hecho, quieren fastidiarte. Rebosando de gratitud es la característica final de este listado, y de esto depende tu arraigo en la fe, de esto depende tu crecimiento, de esto depende tu firmeza en la doctrina de Cristo. Un corazón agradecido, ¿qué pensáis? ¿Es una señal de madurez cristiana o no? Aquellos que conoces que se han apartado de la fe, ¿se caracterizaban por una vida marcada por la queja o por una vida marcada por el agradecimiento? Te hago la pregunta. ¿Se caracterizaban por una vida cristiana marcada por la satisfacción o por la insatisfacción? La ingratitud no descansa precisamente en la suficiencia de Cristo, porque si tú sientes que Cristo es suficiente para tu vida, entonces tú tienes ahí tu gratitud, no importa tanto lo que te suceda o lo que te falte. Por la ingratitud la gente comienza a abandonar la fe, por esto que es un mandato en voz activa. Tú tenéis vosotros que rebosar de gratitud. Además, el concepto es bastante curioso porque nos transmite la idea, ¿sabéis de qué? De un río. Un río rebosando ¿de qué? De agua, de caudal. La pregunta que nos hago es la siguiente. ¿Cómo nuestra vida es como un río caudaloso y abundante o es como un riachuelo o un charco de agua estancado en el suelo? ¿Cómo es tu vida ahora mismo? A lo mejor ahora, y no te pido que me respondas de forma sincera, bueno, si me respondas de forma sincera, pero no te pido que me respondas sobre lo que quería decirte. A lo mejor ahora mismo tu vida es como ese charco de agua estancada, incluso es agua sucia. Pero ¿cómo son las promesas de Dios? ¿Son como un charco estancado o como un manantial de agua que fluye y que nunca se agota? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Hay plenitud de promesas y de bendiciones para los que están en Cristo.
Por tanto, cuando nosotros no estamos rebosando de gratitud, estamos viviendo según las promesas de Dios que conocemos y creyendo en ellas diariamente. Mira, hay alguien que comentando estos pasajes dice lo siguiente, comentando estas características que hemos visto. Dice, un creyente bien arraigado que está creciendo y que es agradecido no puede ser fácilmente engañado. Si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no deseará otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué moverse. Si está estudiando y creciendo en la doctrina, en la palabra, no será fácilmente seducido o engañado por una falsa doctrina. Y si su corazón abunda con acciones de gracia, ni siquiera pensará en abandonar esa plenitud que es consciente que tiene en Cristo Jesús. Así que para que vivir en la suficiencia de Cristo ya hemos dado dos instrucciones. La primera de ellas, andar en la suficiencia de Cristo. La segunda de ellas, rebosar de gratitud. La tercera y última que voy a decir es la de mantenernos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo mismo. Y conoceréis la verdad y el resultado que pasará, y la verdad os hará libre. Aquí en el versículo 8, Pablo empieza a decirnos, mirad, y es una advertencia, tiene la fuerza de una advertencia. Aquí Pablo llama a los hermanos a que no bajen la guardia, no bajen la guardia. Aquí Pablo está llamando a los hermanos a que estén alerta. Debemos de andar tomando como base, hemos visto, el compromiso inicial que hicimos con el Señor. Caminar en la suficiencia de Cristo. Debemos de estar alerta, debemos de estar atentos, debemos de ser cuidadosos. Es más fácil de lo que queremos dejar de mirar a Cristo para enfocarnos en quién, para enfocarnos en nosotros mismos, o enfocarnos en costumbres, en leyes, en límites y en consejos y restricciones que no vienen de Cristo, sino que vienen del hombre. Y aquí dice, mirad que nadie os haga cautivos. Aquí lo que está diciendo Pablo, mirad, atentos, estad alerta, que nadie pueda llegar a manipular, que nadie os haga como botín. El concepto aquí está hablando de cuando alguien saquea una ciudad, cuando alguien conquista una ciudad y lo que hace es llevarse a la gente como ¿qué? Como esclava, como botín para sí mismo. Aquí está diciendo Pablo, mirad que no lleven preso, mirad que no lleven cautivos, mirad que no os hagan esclavos de ellos, esclavos a través de vana y engañosa filosofía que se fundamenta, según hemos visto, en los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, ¿sabía a lo que se refiere? Se refiere a creencias. Son como el ABC del mundo. Y el mundo, ¿sabéis que aquí se refiere al sistema que se opone a quién? Que se opone a Cristo, que se opone al Evangelio. Es el sistema de ideas que es contrario a Dios, que es presidido, ya sabéis por quién, por Satanás. Creencias que no tienen fundamento en la enseñanza del que es la cabeza de la iglesia, que es quién, que es Jesucristo. Y mirad, realmente esclavizan, porque solo el conocer la verdad te hace libre, solo la doctrina de Cristo te hace libre. Dijo al Señor, y este pasaje creo que lo conocéis cualquiera de vosotros, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado nos lo dice a continuación. Y hallaréis ¿qué? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mirad, ¿sabéis cuándo dijo estas palabras Jesús? Cuando había enseñanza de maestros, judíos, fariseos, que estaban sometiendo al pueblo. Y estar bajo el yugo de alguien significaba estar bajo la enseñanza de ese alguien. Lo que aquí está diciendo el Señor Jesús es: mi enseñanza trae descanso para vuestra alma, mi enseñanza trae la verdadera libertad, mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Y yo pensaba en lo siguiente: tú y yo a veces podemos ser seducidos a no disfrutar plenamente del Evangelio de Cristo, a no disfrutar de quién somos en Dios y de lo que tenemos en Él, y pensar que necesitamos algo más. Y añadimos: Cristo más mi filosofía de vida para resolver los problemas. Cristo más mi forma de ver la iglesia. Cristo sí, pero bueno, también mis costumbres. Cristo, vale, más mi música, que cuando la escucho se me ponen los pelos de punta y ahí estoy satisfecho. Cristo más el iPhone para estar satisfecho. Cristo más el alcohol. Cristo más la fiesta para estar satisfecho. Pero recuerda la regla matemática: Cristo más nada, que igual a todo. Y todo, y da igual lo que me diga, da igual que me diga el Museo de Londres, da igual que me diga el Palacio, lo que sea el Palacio. ¿A qué palacio se ocurre hablarme? ¿Qué? El Palacio de Buckingham. Sin Cristo, eso igual a qué? A nada. ¿Y qué sucede? Venga, vienen las dificultades y ahora vienen momentos difíciles en tu vida y no, en tu corazón no está realmente, en tu boca sí, pero a lo mejor en tu corazón está la creencia de que Cristo sea suficiente para ti. Mira, has sido plantado en Cristo, como hemos visto aquí, enraizado en Cristo, pero pese a que tienes el agua disponible en tus raíces, el agua de vida, busca beber de otras fuentes. ¿Y sabes lo que estás haciendo en ese caso? Estás bebiendo de fuentes, de cisternas rotas, de pozos agrietados que sabes qué hace con el agua. No retienen agua. Y sigue bebiendo de eso, sigue bebiendo de eso. Fundamentos erróneos e inútiles que te apartan de Cristo. Son los rudimentos del mundo, el ABC del mundo, que te dicen: sin Cristo puedes. Y con Cristo más otra cosa más, mejor todavía, no. Quizás la vida no te está yendo como antes pensabas y puede ser que la estés afrontando, viviendo un cristianismo más light. Bueno, mira, voy a venir de vez en cuando a la iglesia, antes estaba más comprometido, pero ahora me ha pasado esto, me ha pasado aquello, y voy a tomar la decisión de estar a medio gas con el Señor. Y entonces, mira, voy a vivir mi propio evangelio, no el evangelio de que Cristo es mi Señor, sino voy a vivir mi evangelio light, un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio que inicialmente creíste. Y el Cristo te está diciendo: vuelve al punto de retorno, amigo. Quizás has creído en Cristo, pero tienes ciertas luchas que aún no has resuelto. Intentas compensar el mal que haces participando en actividades de la iglesia y sirviendo. ¿Sabéis en tal caso qué evangelio es el que estamos viviendo? El evangelio de que Cristo es suficiente para salvarme, pero no para santificarme. O lo mismo, no te sientes agradecido al Señor y solo ves las cosas negativas en los demás. Y sabes en ese caso en qué evangelio está ahora mismo sumergido: no en el evangelio de Cristo, sino en el evangelio de que Cristo es suficiente para impartirme amor. O sea, que Cristo es suficiente para salvarme, pero Cristo no es suficiente para impartirme amor hacia los demás. O lo mismo está atravesando una profunda crisis personal, una profunda crisis laboral, una crisis familiar que te está generando raíces de amargura, y estás en el siguiente evangelio, en el evangelio de Cristo es suficiente para salvarme, pero no para llenarme de su paz y de su gozo abundante. A lo mejor llevas días, meses o años lidiando con un pecado que no puedes erradicar completamente de ti, y en ese caso estás creyendo en el evangelio de que Cristo es suficiente para justificarme, pero no para redimirme, no para librarme, no para empoderarme, no para fortalecerme durante la tentación. Y ese tampoco es el evangelio de Cristo. O a lo mejor puede pasarte que no has creído todavía en Cristo y se te presentan a ti algunos a través de las redes sociales, a través de internet, a
a través de algunos anuncios del periódico, a través de alguna publicidad que te dejan en el buzón de tu casa o en el parabrisas de tu coche. Qué molesto que es, ¿verdad? Cuando te dejan el parabrisas de tu coche y no te das cuenta y sigues parando y tienes que pararte para quitarlo, ¿no? Te prometen que van a resolver tu problema. Y a veces llega a estar tan desesperado que quieres creerte que en ellos está la solución. No sé si eso te ha pasado alguna vez. Tú no te lo crees, tú dices, esto es una farsante, pero quiero creerme para tener un poco de esperanza. Te venden que vas a tener éxito, que vas a pasar tu duelo, que vas a hacerte rico, que vas a encontrar a través de sus consejos, que vas a encontrar el amor de tu vida. Rudimento del mundo. No seas presa de estos planteamientos. No seas presa, no seas esclavo de estos cuentos que realmente lo que quieren es esclavizarte y tomarte para ellos como botín. Y has caído. Pero ¿sabes qué? Porque no tienes que seguir estos evangelios. ¿Sabes por qué no tienes que seguir estos planteamientos? ¿Sabes por qué no tienes por qué buscar otros redentores en los que fundamentar tu vida? Por lo que dicen los versículos 9 al 10. Y óyelos de nuevo, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos como completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mira, voy a resumirte en pocas palabras lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje lo que nos está diciendo es que todo Dios está en Cristo. Y la segunda cosa es que todo Cristo está en ti si lo has recibido como tu Señor y tu Salvador. Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti. ¿Crees realmente esta verdad? ¿Piensas que te falta algo entonces cuando estás enfrentando cierta prueba? ¿Piensas que te falta algo cuando vas a testificar del Evangelio a esa persona? ¿Piensas que te falta algo cuando estás sirviendo en la iglesia usando tus dones? ¿Piensas que te falta algo cuando sientes ese miedo que te impide hacer eso que sabes que quiere el Señor que haga? ¿Piensas que te falta algo cuando te sientes minusvalorado o ignorado por los demás si tienes a Cristo y has sido hecho completo en Cristo? Cuando te toman por tonto. ¿Piensas que te falta algo cuando la prueba es dura o cuando la tentación es insoportable? ¿Crees que te falta algo cuando te sientes sin fuerzas para continuar? Cuando dice en otra parte, por ejemplo, de esta carta, dice que eres fortalecido, Colosenses 1:12, que eres fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. No está diciendo esto de que habla, amigo. Aquí lo que te está diciendo el Señor, que si tú estás en Cristo, tú eres fortalecido con Dios, con todo el poder que Él tiene, claro, porque Cristo está en ti, tú eres completo en Él, y toda la totalidad de Dios está en Cristo. Y por tanto, tú tienes todo poder, toda perseverancia, toda capacidad de soportar la prueba, pero también hasta de soportar a los demás en la prueba. En Cristo tú tienes el poder suficiente para soportar la prueba, por muy dura que sea, y para soportar a los plastas que durante la prueba te están machacando. Esa es la longanimidad. Es una palabra que ve a través del Nuevo Testamento que el Señor usa para hablar de la paciencia de Dios soportando a los pecadores. Soportar al otro también. Porque en Cristo eres completamente capacitado, porque estás completo en Cristo, tú puedes soportar la tentación, tú puedes nadar en medio de la prueba, no te falta nada. Él es el Señor de todo. Continúa describiendo diciendo que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Los colosenses estaban diciendo que la gente tenía que rendirle culto a los principados y a los potestades porque eran seres espirituales a los que había que contentar y movidas e historias de esas. Y lo que ahí Pablo está diciendo, Cristo está por encima de ellos. Cristo está en la cabeza de ellos. Ahí está el fin de tu búsqueda, amigo, hermano. Ahí está el final de tu búsqueda. En Cristo no tienes que buscar a nadie más. Él es suficiente para ti.
Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti si tú lo recibes por la fe. Por tanto, si tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, ¿qué no tienes? No tienes nada. Mira, puedes ser el más rico del planeta. Puedes ser Elon Musk. Puedes ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Puedes tener la mansión más grande y un conjunto de islas del Pacífico a tu nombre y ser propiedad tuya, por tanto. Puedes tener 8 o 9 Ferrari. Puedes ser el jeque más rico de todo el paseo marítimo de Marbella. Puedes tener tanta fama que cuando llegues a un sitio todo el mundo quiere hacerse un selfie contigo. Puedes tener un vestidor lleno de ropa moderna, que sea tan grande ese vestidor como el Santiago Bernabéu. Puedes ser tan guapo o tan guapa que te sigan por el Instagram, hasta incluso los que no tienen cuenta por el Instagram. Puedes tener en cada foto más de 24.000 likes, puedes tener todo eso. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, tienes mucho más que todo eso que he descrito. Y claro, tú me dirás, venga ya, hombre, yo tengo mi casa, tengo mi familia, de la cual estoy muy orgulloso, tengo un trabajo que me resulta que es bueno, he mejorado mi estabilidad laboral. ¿Cómo que no tengo nada más aparte de Cristo? Pero la cuestión de agua, ¿dónde queda eso cuando muera? ¿Dónde queda eso? Jesús dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida del que vive y la resurrección del que muere. Él lo es todo, tanto en la vida como en la muerte. Así que sigamos creyendo en Él y no dejemos de andar por la fe en su Evangelio, porque es el mejor camino y en Cristo estamos plenamente llenos, plenamente completos, no nos falta de nada.